¿Qué significa un día más? Un nuevo comienzo. Una oportunidad. Hoy es un día más. Un día más para agradecer a Dios por todo lo que nos permite vivir. Un día más para amar, disfrutar y ser feliz. Un día más para fortalecer la fe en medio del dolor. Un día más es un milagro. La bondad de Dios se hace presente. Amanece, Sonríes, sigues adelante, caminas en fe, descansas en Dios. confías. Eso es un día más. Bienvenidos a Cheo y Vivi Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un programa de Cheo y Vivi. Estamos súper contentos de que nos estén acompañando. Como siempre les decimos, que sean parte de nuestra familia. Nosotros nos sentimos en la casa de ustedes. Ustedes yo sé que se sienten en la nuestra. Así que bienvenidísimos. Gracias por vernos de tantos lugares, no solo desde nuestro país, sino desde México, Estados Unidos, Honduras, desde toda Latinoamérica. Muchísimas gracias por hacer parte también de nuestra casa, de nuestra familia. Así que bienvenidos una vez más. Amor, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches para todos los que nos ven a esta hora, que se conectan en vivo con nosotros, o para los que nos ven por diferido. Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento del día. Lo importante es que sean parte de un espacio que está hecho para todos. A nosotros nos da mucha felicidad y mucha alegría ver que como comunidad cada vez estamos rompiendo fronteras. Ay, sí. Justamente nos entregaban unos datos y queremos agradecer a todas las personas que nos ven en México, que nos están viendo en los Estados Unidos, en Honduras, en Chile. Hay una comunidad bastante grande, Sí, y de verdad queremos darles las gracias. Esperamos siempre desde un espacio hecho con amor, con humildad, poder ser útiles en las manos de Dios, pero también en sus vidas. Así que muy feliz. Así es. Entonces, bueno, queremos comenzar este programa, pues como siempre lo hacemos, en oración. Vamos a tener un tema sumamente importante, como siempre. Yo creo que todos los temas son relevantes y justamente estamos teniendo en cuenta lo que hemos aprendido en otros programas, que es sobre las emociones, las reacciones, bueno, todo esto. Y hay una frase, o más bien una exclamación que hemos escuchado a muchas personas, que hasta de pronto nosotros mismos las hemos mencionado, las hemos dicho, que es: estoy en crisis. Y ese es el tema del día de hoy. Crisis. ¿Qué es la crisis? ¿Cómo nos sentimos en una crisis? ¿Cómo reaccionamos ante una crisis? Y yo creo que es una exclamación que muchos hemos dicho: estoy en crisis. Ahora, ¿qué vamos a hacer respecto a esto? No, y no solamente de eso, sino que estamos hablando de una generalidad, porque yo creo que cuando abordamos el tema de las crisis en general, podríamos entrar a estudiar tantos campos y áreas de la vida del ser humano, Sí. que lógicamente nos darían para muchísimos programas. Pero por ejemplo, es muy común hoy en día, cuando estamos en un espacio como este de parejas, escuchar: estamos viviendo una crisis familiar, o una crisis matrimonial, o una crisis en nuestra relación. Y para nosotros siempre es importante como desarrollar temas desde la generalidad, para que independientemente de la crisis en la que podamos encontrarnos, podamos encontrar elementos a través de la palabra de Dios que nos ayuden justamente a superar esos tiempos de crisis. Y es que justamente, y vuelvo, de pronto estamos siendo redundantes, pero es importante, este podcast busca eso: temas en los que nosotros podamos entenderlos en distintas ópticas, en distintas edades, en distintos momentos. Pero yo pienso que cada uno de estos temas pues tiene una sola reacción y un solo propósito, que es por supuesto llevarlos a Dios. Así que pues bueno, es un tema importante. Tal vez tú no lo estás viviendo. A veces nos escriben como: bueno, no lo estoy viviendo yo, pero conozco a que sí lo está viviendo, o escuché de un amigo, de mi familiar, de cualquier cosa que lo está viviendo. Bueno, compártanlo. Esto es un material, un programa que es para compartir, para que otros lo escuchen, para que otros aprendan. Y esto es un medio muy importante de evangelismo. Así que
pues antes de arrancar me encantaría que pudiéramos nombrar nuestras redes para que ustedes nos sigan, para que estén muy pendientes de lo que estamos publicando. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, ahí nos pueden buscar como Cheo y Vivi. Y otra vez recordarles, porque nos encanta recordarles todo, que este formato también lo pueden encontrar en otras plataformas de audio como Spotify, creo que es Apple Podcast, Music, bueno, no estoy segura, acá está saliendo, ahí lo están Apple viendo Podcast ustedes. Y otras plataformas. Exacto, sí, entonces no hay excusa para no escuchar. Así que bueno, no sé si nos puedas dirigir en oración. Claro que sí, solamente una pequeña observación, porque estos temas muchas veces, no sé, en otros espacios no solamente se hablan desde la generalidad, o si se quiere, se pueden hablar ya específicamente un poco describiendo a detalle cada una de las crisis que puede experimentar el ser humano. Pero como es un podcast y es un poco más personal, es un espacio donde nosotros enseñamos lo que Dios ha hecho a través de su palabra en nuestros corazones, en nuestra vida, pues lógicamente también vamos a hablar desde nuestra perspectiva y vamos a responder a esa gran pregunta de cómo hemos superado nuestros momentos de crisis. Así es. Así entonces, que, amado Padre Celestial, hoy quiero darte gracias por este día, por la oportunidad que nos da, Señor, de hablar, Señor, por medio de un espacio que ha sido creado, Señor, como un instrumento de extensión para tu reino. Oramos para que tu palabra, Señor, sea inspiración en nuestros corazones y para que tu palabra sea llevada, Señor, a la vida de muchas personas que necesitan aprender a través de ti a superar los momentos de crisis, los momentos de duda, los momentos de dificultad, y que por medio, Señor, de este espacio podamos hablar, Señor, a tantas personas que hoy están necesitando escuchar que tú eres su pronto auxilio y que tú no eres indiferente a la situación que ellos están pasando. Te doy gracias, Señor. Pedimos que nos utilices, que tu Espíritu Santo sea tomando el control de este momento, de la vida de mi esposa, de mi vida, y que podamos ser dirigidos por tu Santo Espíritu para que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Señor, hemos hecho esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno. Como les estábamos explicando, este tema nace de muchas de esas exclamaciones que escuchamos y que nosotros también en algunos momentos lo hemos vivido. Lo puedes experimentar de manera personal, de manera familiar, incluso en tu trabajo, incluso en la iglesia, y es: estoy en crisis. Pero yo creo que es muy importante, amor, no sé si tú nos puedas ayudar a definir realmente ¿qué es crisis? ¿En qué punto podemos entender que estoy en una crisis? Claro que sí. La definición, y es muy importante tenerla en cuenta para entender a qué llamamos crisis, porque tampoco cada momento o un momento de duda puede ser estoy en una crisis. Entonces es muy importante saber realmente qué son las crisis. La definición es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso, en una situación o en la manera en que éstas son apreciadas. Okay. Muchos hemos experimentado una crisis. O sea que estamos hablando de cambios profundos, o sea, cosas que de pronto nos desestabilizan, que tienes mucha razón. A veces creemos que solo dudar estamos ya en caos y en crisis. Entonces la crisis la podemos entender como algo drástico, algo que te saca como de esa comodidad o de ese piso y te mueve y necesitas reaccionar, necesitas hacer algo. Exacto. Y fíjate que como estamos hablando desde la generalidad misma, es importante entender que el ser humano puede experimentar esta situación que acabamos de escribir en esta definición, esos cambios repentinos que de alguna forma pueden representar incertidumbre hacia el futuro cercano o el futuro cercano o lejano. Okay. Pero lo interesante de todo esto es ver que nosotros como hijos de Dios estamos expuestos y esto no solamente es parte de ese plan de formación que Dios tiene para nuestra vida, para poder experimentar, para poder crecer y poner a trabajar nuestra fe en Dios, sino que es un momento visto de esta forma de crecimiento espiritual, de conocer a Dios a través de las situaciones difíciles que representan estos momentos de crisis,
Entonces, de entrada, evocamos términos muy importantes para hablar de crisis, ¿no? Entonces, podemos hablar de duda, por ejemplo, que hace parte de este proceso natural, y también de fe como respuesta a esos momentos de duda. Me parece muy importante resaltarlo porque uno pensaría que alguien que tiene a Dios o tiene su fe intacta en Dios no pasa por momentos de crisis. Yo creo que esto es propio del ser humano. La diferencia está en cómo lo afrontamos y cómo lo vivimos. Y acá hay algo muy importante, y es que la crisis no se trata principalmente de la creencia en Dios. O sea, yo pienso que todos tenemos la concepción de que Dios está presente, pero muchas veces lo tomamos como algo abstracto, ¿sí? Como ahí está. Es decir, en una crisis podemos seguir orando, podemos seguir leyendo la Biblia, podemos seguir, no sé, haciendo ciertos actos que de alguna manera queremos encontrar o estar cerca de Dios. Pero ¿qué está pasando verticalmente? Eso es algo horizontal, es decir, estoy cumpliendo con ciertas cosas, estoy en crisis, estoy cumpliendo, pero ¿qué está pasando con mi relación vertical con Dios? Ahí, ¿qué sucede? Exacto. Y eso que tú dices, pues es sumamente importante, porque yo les pongo un ejemplo, porque como decimos, esto es una generalidad, pero si entramos a detalle, no hay nada más físico que las crisis que se experimentan y que tienen un efecto también en la carne, en el cuerpo. Entonces, es común, por ejemplo, ver cómo las personas han podido trabajar incluso cuando hablamos de una crisis del dolor. Porque cuando nosotros tenemos una crisis de dolor, no sé, causado por una enfermedad crónica, un accidente o un accidente, sí. Nosotros tenemos unos cambios y son, entre comillas, normales y justificados. Pero como tú dices, muchas veces el tema es cómo resolvemos estos momentos. Y yo traigo desde lo físico hasta el dolor emocional, Sí. Porque muchas veces estar en crisis siendo hijos de Dios puede llegar a ser visto de una forma un poco contrastante, Sí. porque muchas veces tenemos esa concepción en esa línea vertical que tú nos dices, en ese sentido vertical o en ese sentido lineal, que sentimos que por ser hijos de Dios nosotros no vamos a pasar por momentos de crisis. Entonces yo tengo una pregunta muy sincera y honesta. ¿Tú has tenido momentos de crisis? Sí. Y puntualmente recuerdo uno, yo creo que es de los que más me ha confrontado y me ha causado un cambio profundo, y fue el día de mi diagnóstico. O sea, recuerdo mucho que cuando yo empiezo a enfermar, eso fue hace muchos años, hace 10 años, larguitos, ya vamos para 11, había como ese sentimiento de algo pasa, pero a su vez decía, no está pasando nada. Cosa diferente es cuando tú ya te enfrentas a que te digan la verdad y te digan, sí, tú estás enferma. Okay. Y esa fe que tú tenías, que pasaba eso, o sea, yo seguía, iba a decir la palabra cumpliendo, que espero se entienda, es como yo seguía haciendo lo que tenía que hacer y sentía que lo estaba haciendo bien, pero a su vez cuando llega ese momento yo siento que ahí me movió completamente mi estabilidad. Y claro, ahí yo puedo decir, entré en crisis. En crisis primero porque yo sí pude experimentar que era una crisis de dolor físico, pero a su vez, ¿en qué momento pasó esto? ¿En qué momento esto me movió tanto cambió en mí? Claro, o sea, fue una crisis en muchos aspectos. Aspecto muchos, físico, muchísimo. Aspecto emocional, Uf, en aspecto en la fe. Muchísimos. Fue una crisis muy compleja. Ok, muy pero compleja. Fíjate que este ejemplo muy personal que tú hoy nos regalas, o sea, que nos invitas a conocer, nos permite justamente explicar esto. De pronto, en esos momentos de crisis, uno quiere resolver lo lineal, es decir, el día a día, cómo continúo en mi lucha. Pero muchas veces no nos damos cuenta que eso también tiene un efecto en nuestra relación vertical con Dios. Y acá está la principal clave que nosotros queremos enseñar hoy, y sobre todo que para comenzar el programa es muy importante. Cuando estamos en crisis
muchas veces queremos resolver las cosas de forma lineal, con los demás, con nosotros mismos, para poder seguir cumpliendo en nuestro día a día, en nuestra rutina. Sí, pero tal vez no estamos prestando suficiente atención en lo que está pasando en nuestra relación vertical con Dios. Y Claro. yo creo que cambiar la perspectiva de no trabajar solamente en sentido horizontal o con la vista horizontal, sino vertical mirando al cielo, nos puede ayudar a encontrar un camino y un propósito en Dios para resolver y solucionar esos momentos de crisis. Pues yo te puedo confesar algo y yo abro mi corazón y es que eso no es imposible, pero no es muy sencillo. Yo recuerdo que en ese momento, como hubo tantos cambios, me preocupaba mucho de los demás y de manera, ¿cómo puedo decirlo? Como tratando de evitar más caos, fingía que yo ya había entendido lo que estaba pasando. Y en mis momentos de soledad llegué a un punto en que no siquiera sabía qué orar. Claro, y es que eso que tú dices, de pronto no pudiste encontrar una mejor palabra para describirlo, pero las crisis muchas veces son sinónimo de caos. Y el caos muchas veces es ruido, el caos muchas veces es afán, es movernos, es correr. Claro, porque en esa época, y recuerdo yo, el tiempo apremiaba. O sea, entre más pasara el tiempo, más consecuencias tenía. Pero a su vez como que todo era tan rápido que no hubo momento de digerir y decir, esperen, ¿qué está pasando? ¿Sí? Cuando ya lo hubo, fue difícil entender el para qué y el por qué. Eso costó un tiempo. Y puedo decirlo que en algunos momentos me sentí fingiendo que todo estaba bien, que lo había entendido, pero puedo decirte que en mis momentos de soledad era donde yo sentía el caos, de esto es real lo que está pasando. Sumémosle a eso los síntomas físicos, el entorno, ver a los demás, verte a ti, ver a mi familia afectada, todo eso realmente en ti causa un caos, un cambio muy profundo. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta también en ese sentido de cómo resolvemos nuestros momentos de crisis. Porque yo siento que en la crisis nosotros buscamos muchas veces una solución en nuestro afán, porque quien diga que estar en un momento de crisis es estar en un lugar cómodo, te está diciendo una gran mentira. Como tú lo expresas, hay crisis de crisis y hay crisis que incluso conllevan un dolor físico. Y muchas veces hay, de hecho se me viene a la mente un dicho que dice que la procesión se lleva por dentro. Y solamente quien está pasando por su momento de crisis sabe lo que está pasando en su corazón, en su interior, en sus pensamientos. Pero yo te quiero preguntar cómo pudiste experimentar a Dios en ese momento de crisis. Pues la pregunta es muy compleja de responder y lo experimenté a raíz de mi profunda honestidad con él. Yo tuve mis momentos en donde solamente lloré y en donde solamente le decía, Señor, o sea, tal vez no estoy entendiendo nada porque muchas de las cosas que Dios hace humanamente uno no las entiende, pero pude descansar. Y eso de pronto es una palabra que les doy a aquellos que lo están afrontando, pude descansar en que Él estaba. O sea, yo te puedo decir que en ese momento yo pude aprender a experimentar a un Dios real. Y un Dios real es ese Dios que sé que está, que tal vez está en silencio, que tal vez me está dejando ahí pasar por el desierto un poquito difícil, más doloroso, pero que nunca me ha dejado sola. Cuando yo entendí eso, pude descansar un poco. Es decir, era difícil, era doloroso, era fuerte ver, experimentar, pero sabía que ahí estaba. Y es que esto nos da pie para hacer una enseñanza tratando de profundizar un poco más en la primera premisa de, hey, dejemos de trabajar un poco en nuestros momentos de dificultad en sentido humano, es decir, a nuestra forma, con nuestras fuerzas, y comencemos a trabajar en virtud
poder descansar y experimentar el alivio y la paz que solamente encontramos en Dios. Fíjate que estudiando un poco más este tema y llevándolo con sentido a nuestra vida, es decir, aplicándolo a los momentos de crisis y sobre todo, yo creo que las crisis sirven para formar. Uf, muchísimo. Es una escuela, yo la llamo. Intensiva. El creyente tiene una escuela, sí, eso es Intensiva. una Eso es carrera. como un máster en 8 meses. Y a lo largo de muchos ministerios que vemos en la Biblia, vemos que Dios los formó a través Sí. de distintas circunstancias. Nadie fue ajeno a ellas. Yo no conozco en el proceso de las personas, de los personajes de la Biblia que hayan evolucionado sin un proceso que conlleve momentos de prueba, de desierto, de dificultad, de crisis. Y uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, la vida de uno de los amigos más cercanos que nos muestra la palabra de Dios, que fue Moisés. Moisés fue un amigo de Dios. Hablaba cara a cara con él, la comunión que tenía Sí, la Moisés. relación era estrechísima. Y muchas personas cuestionan a Dios en virtud a que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Pero lo que la gente no sabe cuando hace esa apreciación es que la tierra prometida de Moisés fue su relación con Dios. Nada se compara, ninguna posesión humana se compara con tener una relación con Dios. Y es que yo ahí me meto y yo te puedo decir, y de verdad Dios sabe que no estoy mintiendo, que cuando yo viví mis peores crisis o mis peores momentos, o pinten el panorama más oscuro, las peores noticias, yo en un hospital con muchos síntomas, recuerdo muchas cosas, bueno, algunas se me han olvidado, pero recuerdo ciertas cosas. De verdad es en los momentos que yo más he experimentado a un Dios real. Yo recuerdo que habían momentos, y te soy honesta, uno a veces cuando tiene crisis y uno es pues cristiano, sobre todo aquellas personas que sirven o hacen una función ministerial, uno muchas veces puede decir, oiga, yo me siento como hipócrita delante de la gente porque yo he hablado de fe o digo que tengan fe y probablemente en este momento estoy más caído que quién sabe qué en la fe. Claro. ¿Sí? De hecho, hay unos versículos que me quisiera leer, que están en Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8, que nos habla de la duda. Miren lo que dice. Cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente en Dios y que no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Estos versículos son muy confrontantes porque la duda lo toma como alguien de doble ánimo o inestable o y para aquí o y para allá. ¿Y por qué los cito? Porque cuando hay un momento de crisis, por supuesto, hay una duda gigante. Y yo te lo puedo confesar que en ese momento no es que yo quitara mi amor por Dios, pero sí decía, Señor, ¿qué pasó aquí? O sea, yo no me considero la persona más mala del planeta o yo no he hecho algo así terrible como para merecer. Uno empieza a pensar estoy mereciendo esto por... Y eso es muy difícil. Cuando uno se deja llevar de la duda a un camino equivocado, tú te puedes estrellar feo, ¿sí? Y puedes alejarte de Dios. Claro, y eso, digamos que es otro elemento muy importante. Bastante. Porque ya vamos a hablar un poco de cómo nosotros podemos encontrarnos con Dios, pero también cómo nosotros podemos encontrarnos literalmente con el enemigo de frente, siendo ese león rugiente viendo si nos va a devorar en ese momento. Y por eso, en virtud a lo primero que enseñamos es, bueno, en los momentos de crisis somos mucho más sensibles a buscar a Dios. El dolor humano es una invitación de acercarnos a buscar una solución en Dios. Claro, pero depende. Puede que también te arrastre a lo contrario. Yo pienso que la crisis, y estoy muy de acuerdo contigo, o puede ser ese momento en el que tú dices, es que yo no puedo y necesito a Dios, o puede ser ese momento de quiebre en donde tú dices, claro.
no sé, Dios se olvidó de mí, no será, y la pregunta, y eso lo he escuchado mucho, ¿será que es que Dios sí escucha mis oraciones? Claro, ¿Será que es que Dios sí está acá? ¿Es real? claro, fíjate lo contrastante que sucede con el fenómeno de las crisis, porque las crisis puede exponer al hombre más incrédulo buscando a Dios, o puede poner al hombre que era más creyente como la persona más incrédula de todas. Exactamente. Es un fenómeno Exactamente. o sea, es un fenómeno que trae un contraste gigante. Muchísimo. Pero yo sí creo que a través de los momentos de crisis somos mucho más sensibles a buscar la voz de Dios. Claro. Y cuando entendemos que hay un Dios que no es indiferente a nuestro dolor, seguramente nos vamos a encontrar con momentos muy personales de un encuentro muy real, muy profundo con nuestro Señor. Y esto es una invitación para las personas que están atravesando por momentos de crisis. Y es que me parece muy valioso lo que tú dices porque yo siento que en mi caso, y yo de pronto hablo de mí, pues porque es algo que yo he podido experimentar y tú también, porque tú estuviste ahí y tú fuiste testigo y doy gracias a Dios por tu vida y aprovecho, cuña aparte, pero Dios te envió en el momento preciso de la forma precisa y en ese momento Dios te usó de maneras que solo Él sabe cómo fue y tú también la sabes. Pero uno de mis salvavidas fue ese, lo que tú estás nombrando, fue como, yo sé que Dios está ahí y no fue fácil porque es contrastante, pero eso fue un salvavidas. Y pensar también en, pues finalmente el plan de Dios es perfecto. Y yo recuerdo que mis oraciones eran, Señor, si esto está siendo tan difícil, muéstrame que tú eres real. Y yo lo pude experimentar y tú fuiste testigo de muchas cosas que nos sucedieron en medio de una clínica en el peor panorama y Dios nos mostró que así era. O sea, Él es suficientemente real. Y en medio del caos de la crisis, con esto que tú estás diciendo, podemos también entender que una de las respuestas naturales a trabajar en nuestra relación vertical con Dios es poder encontrar pasos seguros para resolver nuestro momento de crisis. Y fíjate que esto es muy importante porque cuando estamos en crisis o muchas veces nos detenemos a llorar, nos detenemos paralizados completamente por el miedo, por el temor y por la duda, o por el contrario, podemos salir corriendo desesperados buscando en muchos lugares una respuesta a nuestra crisis. La pregunta muchas veces es, ¿qué hacer y cómo sé lo que debo hacer? O debo hacer un alto Sí, o debo comenzar a moverme. de acuerdo. Y nosotros, justamente que tú decías, porque hemos pasado por muchos momentos de crisis, muchos momentos. Y la gloria siempre será Dios, porque hoy estamos acá enseñando con mucho valor, saliéndonos de nuestro rol. Y este espacio es para eso, porque anteriormente, cuando nosotros comenzamos en nuestra vida pastoral, había una escuela muy grande que había tomado auge por todo el movimiento y la falsa doctrina de la prosperidad que hacía ver a estos hombres como unas personas no solamente escogidas, Sí. sino como unas personas, mejor dicho, que tenían una supremacía moral Sí, sí, o sí. espiritual y por eso podían, entonces se mostraban impolutos, perfectos, casi como una deidad. Y obviamente para muchos de estos hombres su credibilidad está basada en esto. Pero a diferencia de esas personas, nosotros reconocemos que a través de las crisis que hemos experimentado hemos podido conocer a un Dios real Claro. y a través de esas experiencias en Dios podemos hoy tener la autoridad de enseñarte a ti. Claro. No somos indiferentes. Es decir, hay personas que se sienten que literalmente están en la cornisa y no se dan cuenta que para salir de ellas muchas veces Dios utiliza personas que estuvieron en ese lugar mucho antes que tú y que te están mostrando un camino, que en nuestro caso no es nuestro camino, sino es el camino de Cristo Jesús. Por eso Él dice que Él es la única verdad, el único camino y la única vida. Entonces, esto digamos que a mí me fascina y yo lo digo porque es así. Pero fíjate qué sucedió en nuestros momentos. Es natural que cuando estábamos atravesando por esos momentos, y lo digo en mi caso, yo
por lo menos quise resolver muchas cosas, Sí. porque yo siempre he sido muy propositivo. Es decir, se me dificulta mucho ver algo que esté mal y no hacer algo por resolverlo. Sí. A veces esto me ha metido en problemas, pero pues yo trato de Pero ser la gran muy mayoría honesto. te han salvado muchas cosas. Entonces, cuando yo comencé a ver estos momentos de crisis, pues como es natural, por mi sentimiento, que es un amor muy honesto, muy profundo hacia ti, traté de resolver. Incluso yo dije, no, no era por una falta de medios, sino era un detalle que quería tener. Entonces yo dije, bueno, vamos a buscar al médico más profesional, la persona que más sabe de todo esto, y terminamos en lugares muy distintos a los que Dios tenía preparados para nosotros. Pero esa fue una escuela para que Dios nos dijera grande que no iba a ser a nuestra forma, sino a la forma de Dios. Claro, porque hay todas las puertas y eso de pronto te está pasando. Se empiezan a cerrar y tú, pero quiero hacer algo, quiero salir de esto, pero todo se cierra. Entonces, imagínense nuestro caso, porque la gente dice, pero teníamos unos planes de vida, estábamos terminando nuestra carrera, muy jóvenes, y recibimos una noticia de una enfermedad de la cual nunca habíamos escuchado antes, y comenzamos nosotros a decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Como es natural en este caso, pues humanamente uno busca. En mi caso yo dije, bueno, voy a ir a la mejor clínica de Colombia y voy a pagar una cita y voy a hacer. Yo quería moverme, quería hacer. No me gusta sentirme quieto, pero hay momentos que Dios quiere que nosotros estemos en quietud. Y yo pienso que esto tiene un significado muy grande y las enseñanzas de Dios son perfectas y justamente eso nos da a pie a darles tres como recordaciones cuando uno está en crisis. Porque es que Dios, por eso es que cuando uno aprende a conocer a Dios, uno sabe que Dios lo hace todo perfecto y no hay equivocación alguna. Y la primera de ellas, y es para que lo tengas presente, es yo soy amado por Dios. Claro, eso es súper importante. Y lo vamos a hablar porque, como les decíamos, los momentos de crisis son los momentos que van a definir nuestra fe en Dios. Sí. Y como es un momento muy importante, es un momento espiritual, y aquí la importancia es espiritualizar muchas de nuestras situaciones cotidianas, pues es un momento espiritual. Y así como nosotros hoy podemos hablar de un Dios real, también sabemos que el enemigo que se mueve en este mundo caído también es real. Y aunque Él no tiene dominio o ejerce dominio sobre nosotros, Él sí puede, y dice la palabra de Dios, mandar dardos de fuego y puede poner duda en nuestra mente y corazón. Y fíjate que esa aseveración que parece muy simple, muy pequeña, cobra un sentido muy profundo en los momentos de crisis. Recordar que somos amados de Dios. Tú ahorita, por ejemplo, decías algo en tu momento de crisis. Y ojo con esto, porque la Biblia nos habla de cuadros de personas que estuvieron en medio de crisis, de personas de Dios, y fueron utilizadas para debilitar la fe y para ser parte del caos y del ruido. Esta afirmación tan simple cobra mucho sentido en los momentos de crisis. Somos amados. La palabra de Dios nos muestra, y esto, ojo, para las personas que estamos cerca a personas que están viviendo tiempos de crisis, porque nosotros tenemos que saber discernir que hay ciertos aspectos que solamente puede juzgar Dios. Nosotros muchas veces queremos ocupar el lugar de Dios cuando nosotros somos terceros o cuando ni siquiera hemos sido invitados, sino simplemente somos meros espectadores, y los toros siempre se van a ver más fácil desde la barrera. Por ponerte un caso, tú me estabas diciendo que parte del momento de crisis en tus momentos de soledad era justamente convivir con el sentimiento de culpa. Y a partir de estos sentimientos, lo que hace el enemigo es sembrar la duda en un aspecto fundamental, en el amor de Dios. Porque muchas veces nos sentimos no amados, no merecedores de la gracia de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en esa difícil tarea de juzgar muchas situaciones, vamos a cometer errores tan grandes como, por ejemplo, los amigos de Job. Yo creo que para Job debió ser muy devastador estar atravesando por muchas crisis, una crisis familiar, una crisis matrimonial,
Una crisis económica. una crisis económica, Y una crisis de salud. una crisis en su O sea, salud todo. y a su vez una crisis espiritual, porque él llega a un momento donde le pregunta a Dios, ya Dios, y lamenta haber nacido. Sí. Nunca habla mal de Dios. Él se mantiene firme, pero él sí llega a lamentar el día que nació. ¿Por qué? Porque lo que logró hacer todo ese caos fue llevar la duda de no sentirse amado, de no merecer la gracia. Ahora, cuando nosotros nos vamos al Evangelio, o sea, si estuviéramos en la ley de Moisés, créeme que cobra mucho sentido que la justicia de Dios actúe de tal forma que como no somos merecedores a estar en comunión con Dios, debemos ser cortados, porque Dios es 3 veces santo. Pero en el nuevo pacto con Jesús, nosotros a través de la gracia entendemos qué significa doctrinas fundamentales como la redención. Sí. Nosotros fuimos adquiridos con un precio muy grande. Dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 1, que cuando Juan el Bautista veía que se acercaba el Señor Jesús, decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través del sacrificio de ese Cordero Santo, a través de la sangre de ese Cordero, así como en la antigüedad ese Cordero fue el que salvó a los primogénitos, asimismo Jesús nos salvó a nosotros. ¿Y por qué hablo de esto? Esto es súper importante, porque nosotros experimentamos el amor de Dios aun cuando creemos no merecerlo. Hay un salmo que me gustaría leer y que todos los que de pronto están pasando por estos momentos se lo apropien y lo entiendan, y es el Salmo 145, versículo 8, que dice, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Cuando yo tenía este momento de crisis, esto podía sonar contradictorio, porque entonces tú dices, si Dios me ama, ¿por qué entonces yo estoy sufriendo de esta forma? Pero cuando uno entiende este pasaje, comprende que muchas veces esa prueba que te pone Dios es justamente para mostrar esa compasión y esa misericordia. Entonces, cuando yo lo pude entender y entender el amor de Dios, sentía que Él estaba ahí abrazándome. Que claro, uno dice, es difícil, es muy duro, es entender, y lo hablo en mi caso, que es algo que yo sé que Dios puede hacer un milagro, por supuesto, y lo creo y tengo fe, pero si lo hablamos médicamente es algo que va a estar siempre, es con lo que tendrás que convivir, tendrás que luchar, pero a su vez yo sentía ese abrazo de Dios. Y eso fue lo que me logró sacar de esa crisis, entender que para que Dios pudiese mostrar su compasión y misericordia, por supuesto debía haber un momento en el cual debía mostrarlo. Claro, y mientras el mundo y las personas que viven en este mundo, así sean cristianas, participen y hagan parte del caos, traigan ruido, traigan juicio, traigan culpa, en muchas cosas, Dios no está siendo indiferente a tu situación. Y cuando recordamos esto, que Dios nos ama, particularmente suceden muchas cosas. Cuando nosotros experimentamos una relación profunda y cercana en Dios, entendemos que Dios está buscando que nosotros vayamos a Él. Sí. En el estado en el que estemos. Y eso hace que tengamos muchas veces que parar. ¿Cómo discernir si debemos parar o debemos continuar? Pues debemos parar porque el corredor, cuando naturalmente está corriendo, sabe que tiene que hacer un alto para poder continuar. Hay momentos donde él sabe en qué momento hidratarse. Ustedes, yo no sé si ven las maratones. Una maratón es una carrera de más de 40 kilómetros. Es impresionante. La media maratón es de 21K. Sí, es impresionante. Y cuando usted ve estas maratones, hay unos puntos de hidratación que están colocados en unas distancias exactas para que las personas puedan hidratarse cuando el cuerpo lo requiere. Asimismo, espiritualmente sucede. Hay un momento donde las crisis pueden traer un desgaste en nuestra parte espiritual, pero debemos ser muy inteligentes y discernir nuestros momentos de buscar la ayuda en Dios, que es continuo. Todos los días cuando acudimos a Dios, y acá pasa algo muy hermoso. Dios, que no es indiferente, que uno recuerda que nos ama, está esperando que nosotros coloquemos nuestras cargas y nuestras dolencias en Él. Y muchas veces, ¿cómo tú experimentas el alivio en Dios?
Hay momentos donde si tú tienes que simplemente llorar, llora, llora. Hay momentos donde es necesario abrir el corazón. Hay momentos donde no está mal que el cristiano llore. Y si usted nos pregunta cuántas veces nosotros lloramos, yo soy una persona súper sensible. A mí sí, y a mí me da risa porque yo a veces veo películas y cuando me tocan el corazón, uno lucha ahí como con la lágrima, Sí. como para que no le salga por vergüenza. Pero ese fenómeno no pasa con Sí, de Dios. acuerdo. Es decir, el Señor Jesús, que nos conoce tan profundamente, sabe que nosotros nos dolemos, que hay cargas emocionales que llevamos dentro y hay momentos donde necesitamos descanso y lloramos. Entonces, Sí, en esos momentos, cuando tenemos la convicción de que Dios nos ama, podemos acercarnos, podemos pasar un tiempo en los pies de Dios y llorar. No está mal, no está mal. Y eso te evita buscar esas voces ajenas que muchas veces, si no son personas que están alineadas con Dios, son sí, personas que van a colocar juicio sobre ti. claro. Y a las personas que sacan provecho de los momentos de crisis, solamente me queda decir, hay personas que, por ejemplo, en una situación en particular, y comienzan a juzgar, vuelvo y digo, se colocan en el lugar de Dios juzgando el por qué Dios ha enviado. Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe por qué circunstancias. Pero si honestamente una persona que hoy experimenta la enfermedad y tú la señalas como si lo mereciera, pues entonces todos en algún momento que muramos, entonces perdimos el sentido de lo que hizo Cristo en la cruz, que Total, fue darnos vida eterna. En total. algún momento todos vamos a experimentar la muerte Quebrantos, terrenal. dolor, No, y no muerte, solamente la exacto. muerte terrenal. Todos vamos para el mismo Y va a final. ser, hablar de la muerte en términos humanos, es hablar de agonía, es hablar de momentos de De crisis, de un dolor, de montón de situaciones. enfermedad, Y sí. aunque todos amemos a Dios y Dios nos ame a nosotros, nosotros todos vamos a experimentar nuestra muerte terrenal. Pero ¿dónde cobra sentido el amor de Cristo? Que Él incluso en esos momentos está preparando un camino que nos lleva al regalo más hermoso que ni el enemigo, ni nuestros actos, ni el pecado, nada pudo compararse con lo que Cristo ya hizo en la cruz, que fue darnos entrada ante el trono de la gracia, ante el reino de los cielos. Así es. Entonces, yo simplemente quiero decir, somos amados, y quiero decírtelo a ti. Y en el momento que estés viviendo, yo no sé, hemos hablado con personas que han tenido quebrantos de salud. Hace poco hablamos con una persona, una pareja hermosa que nos decía, no sé, mi novia tuvo un quebranto en salud y nosotros orábamos y nosotros decimos, Dios, que en medio, yo cuando veo a mi esposa, que es una mujer muy valiente, esto no se trata del comité de aplausos, en todos los programas hablo de ella, pero lo hago porque quizás mi admiración es muy grande por la mujer de Dios que es. Y para mí es importante hoy que tú sepas que tú eres muy amado. Y lo veo en tu servicio, lo veo cuando tú has logrado cosas que ni siquiera en nuestros mejores días o antes de la prueba o antes de la crisis lo imaginábamos. Porque claro, nosotros teníamos un montón de sueños y expectativas juntos. Para los que no saben, este año cumplimos 10 años de casado. Este año, el Y con 7 el de favor de agosto. Dios le pedimos que podamos renovar votos porque queremos tener un momento especial. Pero ustedes dirán, 10 años es poco, pero para personas, yo tengo 35 años y llevo mis últimos 17 años compartiendo con la mujer que usted ve a mi lado y admiro profundamente y quiero nunca perder de la perspectiva de que fue la mujer que Dios me permitió conocer en mi juventud, pero que me regaló la juventud. Pero antes de que pasara esa situación, o sea, Viviana ha hablado de unos tiempos, ni siquiera en esos tiempos nosotros soñábamos con lo que Dios ya nos ha dado a través de los momentos de crisis, de superarlas. Así que Dios te ama. Dios te ama y quiero que tú lo sepas, que tú lo puedas interiorizar como una reflexión si tú estás necesitando escuchar, porque muchas veces nosotros damos por sentado, y esto va para todos los que estamos bien, muchas veces creemos que las personas no necesitan una palabra de aliento y tú no sabes lo que significa que hoy una persona que de pronto está experimentando perderlo todo, que diga, puedes perderlo todo, pero nunca perderás el amor de Dios. Dios te ama. Yo iba a decir dos cosas. La primera, tú hablabas de que teníamos muchos sueños. Yo creo que Dios ha cumplido
ni siquiera ha cumplido, ha sobrepasado todas las expectativas que en algún momento nosotros pensamos que íbamos a lograr. Este momento es un sueño cumplido. Y Dios ha sido muy fiel. Y la segunda, y para cerrar de pronto este punto de eres amado, reflexionábamos los dos en un ejemplo o en un cuadro muy contrastante, y es el cuadro de Tomás. Tomás duda de Jesús, yo creo que de la forma más, como más... Real. Más, sí, porque no es con aras de, tal vez hubiéramos sido igual nosotros ante Jesús cuando Jesús se presenta ante sus discípulos después de haber resucitado, y Tomás seguía dudando, como no, ese no es Jesús. Y Jesús, en un acto confrontante, pero lleno de compasión y misericordia, tal y como es el Salmo 145:8, se le acerca a Tomás y le dice, sí, este soy yo. Entonces, quiero que pienses en que Dios, como decías tú, Dios te ama, Dios es compasivo, Dios muestra su misericordia para todo aquel que lo decide aceptar. Ya como segundo, veíamos también que nosotros no estamos solos, y era lo que compartía un poco, como para no seguir en el tema, no estamos solos. Cuando tú ya sientes que Dios está, así está en silencio, pero está, pues por supuesto no hay duda. Yo explicaba alguna vez, eso yo lo compartí, la primera prédica que yo hice, que yo pude compartir en la iglesia, hablo en la iglesia general, se llamó La adoración en medio del silencio. Esa prédica nace de esos momentos. Eso fue hace mucho tiempo, hace como 10 años, no mentiras, no, estamos ahí, me acuerdo. Y yo me acuerdo que daba una analogía con la música, yo soy músico, con la analogía entre el silencio musical. Cuando tú escribes una partitura, el silencio se escribe. El silencio de cualquier una figura se escribe, se tiene su símbolo y se hace. Es decir, que para nosotros los músicos el silencio suena. O sea, el silencio es necesario para ciertos momentos, y para nuestra cabeza o en nuestra concepción mental, el silencio suena. Esto lo explicaba con el silencio de Dios. Es decir, Dios puede estar en silencio, pero Dios está. No significa que Él se haya ido. Él permanece, pero está en silencio. Que es lo mismo que pasa en la música. La figura está, pero es un silencio. Y cuando yo pensaba en esto, porque todas estas son reflexiones que el Señor nos dio en estos momentos, yo decía, no estoy sola. No estoy sola, la presencia de Dios está. Sí está siendo difícil, pero Él nunca nos deja solos. Eso es muy importante porque en los momentos de crisis la soledad es otro de los elementos que se presenta como una característica principal. Sí. Y uno puede experimentar la soledad física de personas, porque es real, pero también es cierto que nosotros nunca, los hijos de Dios, estamos solos, porque nosotros también somos espíritu, y a través de nuestro espíritu podemos tener una conexión muy importante con Dios, que siempre está con nosotros. Así que yo no sé, tal vez la gente que nos está viendo en estos momentos dice, yo me siento solo y lloro en medio de mi soledad. Claro, cuando estés allí también haz una reflexión, y es que tu oración está siendo escuchada por Dios. Tú no estás solo. Y sé que si en estos momentos sientes a Dios en tu vida, es porque eres consciente que Él siempre está contigo, que Él nunca te ha abandonado ni te dejará. Entonces, recordar que no estamos solos es muy importante. Y fíjate algo que sucede. También en una prédica, nosotros hace un tiempo largo yo hablaba sobre el fenómeno de las multitudes, y entender que Dios no busca cantidades sino calidades nos va a ayudar a entender que no siempre estar acompañado es el propósito de Dios para nuestra vida. Hablo de compañías físicas, sí. de personas, de amigos. Rodeado. Exacto. Porque muchas veces esas personas van a hacer ruido y nos van a alejar muchas veces de un encuentro real. Sí. Y la soledad también es un momento de necesidad en el corazón del creyente. Cuando estamos solos. Por eso, la invitación que Dios nos hace todas las mañanas es: ve a tu lugar secreto, y allí donde estés tú solo, ora tú allí a tu Padre que está en los cielos y te está escuchando.
El momento de soledad es importante y veo personas que le tienen miedo a la soledad, muchos creyentes le tienen miedo a la soledad y quieren vivir todo el tiempo en compañía, en ruido y no se dan cuenta. O con la necesidad que alguien les diga las cosas. Exacto. Y parte de experimentar la compañía de Dios es escuchar su voz. Aprender a Y escuchar. entonces las personas nos dicen, pero pastor, yo no escucho una voz audible. Usted la escucha cuando usted dice que Dios me habló. A ver, Dios nos habla todos los días por medio de la palabra de Él. La palabra de Dios es eso, la palabra de Él. Literalmente tú lo estás diciendo. A veces lo categorizamos de esa forma, pero en nuestro corazón no es más que la representación de un libro. No. Es que justamente y hablo mucho de este Salmo 145:8 porque es un salmo tan real. Es muy importante saber que no son las palabras que me dice alguien, sino que si de verdad quiero sentir que es cierto, pues escucha las palabras que te dice Dios. Y eso está acá. Exacto. Entonces, si de pronto tú has escuchado muchas veces en tu voz, en tu mente, perdóname, si tú muchas veces has escuchado, es que tú no eres amado. Ah, bueno, ve a la palabra de Dios y comienza a sopesar si eso que te están diciendo es una verdad en Dios. Que tú mereces la culpa, pues yo me encuentro con un evangelio que tú mereces la muerte. Sí, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Pero también la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que por medio de Jesús nosotros tenemos la vida y vida en abundancia. Así que uno comienza a sopesar lo que el mensaje del mundo nos está diciendo y tú tienes que entender quién es Dios a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Y fíjate que hablando un poco de las multitudes, yo quiero leer Mateo 9:24 que dice lo siguiente. Les dijo, apartados, ¿a quién se lo dijo? A quienes estaban pasando la crisis, pero también a una multitud. Les dijo, apartados porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. ¿Cuál fue el fenómeno que tuvieron con Jesús la multitud que lo seguía? Porque es que la Biblia es muy específica cuando nos dice los fariseos, los escribas, los saduceos. Siempre como que son muy específicos, pero acá la palabra de Dios nos dice que esa multitud que estaba rodeando a Jesús, siguiéndolos porque habían visto muchos milagros, ahora esta multitud se transformó y se estaba burlando. Y si lo hicieron con Jesús, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros? Y se burlaban de él. Pero cuando la gente se había sido echada afuera, ¿qué hay que comenzar a hacer? Dejar afuera a todos aquellos que se burlan de ti, que continuamente están llevando pensamientos de muerte y de mal, de duda. ¿Y qué pasó? Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella, la niña, se levantó. ¿Y qué pasó con los demás? Ahí sí, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Ahí sí creyeron. Ahí sí creyeron. Y eso pasa incluso en nosotros. O sea, yo hoy, que hoy no es la gloria no es para nosotros. No. Pero todos aquellos que en algún momento señalaron, que en algún momento se burlaron, que en algún momento colocaron un peso sobre nuestras espaldas, en tu caso, en tu espalda, que en algún momento dijeron, se lo merece. Sí, usted. Oh, quién sabe qué hizo para. Y ya literalmente no son solamente como las personas en el catolicismo que dicen por mi culpa y por mi gran culpa, a veces actúan incluso exterior, por su culpa y por su grandísima culpa, así muchas veces sobran, esa es literalmente la voz que ellos quieren colocar en el corazón. Y hoy puedo decir, bueno, en algún momento alguien dijo, no vas a ser cantante, hoy eres cantante. En algún momento te dijeron a ti, no vas a ser esposa, eres esposa. En algún momento te dijeron no vas a poder caminar, pudiste caminar. En algún momento te dijeron no vas a poder ser mamá, tenemos 2 hijos. En algún momento te dijeron no puedes enseñar, pues bueno, hoy estás acá enseñando. Entonces, yo sí quiero hablarles de que hay una esperanza más allá de la crisis, porque la crisis es un momento. Y si tienes paciencia y crees en Dios, vas a encontrarle un sentido. Esto no va a ser para siempre. Y tu crisis tampoco define quién eres. Y si tú en estos momentos te estás sintiendo y te identificas por el momento que estás viviendo, hoy te digo, te recuerdo en el nombre de Jesús que tú eres un hijo de Dios y como hijo de Dios tú tienes unos derechos y parte de esos derechos es vivir en bendición y tal vez está doliendo, sí, pero créeme que si sigues creyendo en Dios,
buscando en Dios, vas a encontrar un propósito y un camino a tu bendición. Y eso nos conduce a un tercer punto. Y ese tercero es recordar que Satanás también es real. Y hay una frase que nos retumbó mucho en nuestra cabeza y es entender que como hijos de Dios estamos en total contradicción del propósito de Satanás. O sea, a él no le sirve que tú tengas fe, a él no le sirve que saques de ti las dudas, porque claramente la palabra dice en 1 de Pedro 5, versículo 8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y parte de su estrategia es sembrar en ti duda. Recordemos lo que pasó en Génesis, si no estoy mal, esto es el capítulo 3, versículo 1, donde Satanás le empieza a preguntar de maneras disuasivas. Sí, estratégicas, a socavar la verdad de la palabra de Dios en Eva. Y de verdad, y Dios te dijo eso. Y muchas veces Satanás obra así. Entonces, sí, y Dios te ha dicho que te amaba y tú estás seguro. Y tú de verdad te crees que eres un hijo de Dios, pero tú de verdad lo sientes. Y todas esas dudas es una estrategia perfecta para destruirnos, para, como decíamos, socavar esa verdad de la palabra de Dios de nuestro corazón. Exacto. Y yo en esto, simplemente en modo de conclusión, quiero decir lo siguiente. Cuando nosotros estamos en momentos de crisis, podemos convertirla en nuestro mejor momento espiritual o podemos convertirla en el peor momento de nuestra vida. Si tú tomas la segunda opción, vas a estar caminando por un lugar muy difícil, porque literalmente te estás colocando al frente de un león que está al acecho. En el reino animal pasa algo con los leones, y es que, bueno, ellos son considerados los reyes de la selva por el estilo de vida que llevan, porque ellos, digamos que duermen en un gran porcentaje del día y pues el resto comen. Creo que duermen 20 horas y comen 4. Pero ¿cuál es el desafío del león? Son dos cosas: proteger su terreno, ganar su terreno. Ellos pelean con otros leones por su terreno. Así que parte de lo que hace el diablo, y en esta analogía, es comenzar a extender su terreno, a comenzar a tratar de que muchas personas lleguen a su terreno y estén bajo su dominio. ¿Y qué me parece importante? En el caso de los leones, no son solamente ellos los que cazan, en su gran mayoría son las leonas las que cazan. Y ya está comprobado que cuando los leones están en su tarea de cazar, ellos no están detrás de un grupo grande. Ellos sí están al acecho cuando ven una manada, ellos están al acecho de la manada. Pero ¿por qué están haciendo ese trabajo? De observar antes de atacar. Ellos no corren como unos locos. No. Todo es estrategia. Ellos no son como los guepardos, que son animales muy rápidos. No, ellos son animales muy estratégicos. Entonces ellos observan. Y observan cuál de la manada es el más pequeño, cuál es el que menos corre y sobre todo cuál es el que está más débil. Y es a ese al que ataca. Por algo Pablo habló de la armadura de Dios, ¿no? Exactamente. Y yo acá te hago una pregunta. Si tú estás en un momento de crisis, tienes dos opciones. Tú puedes tomar la decisión, como tú decías, de armarte con la armadura de Dios, estar preparado para resolver, refugiarte en Dios. O, por el contrario, completamente descuidar tu vida y comenzar a entrar en ese proceso de la desesperanza. El problema de las crisis profundas es que las personas sienten que están en la cornisa. Estar en la cornisa es estar al borde del precipicio. Y muchas veces, si tú no tienes cuidado estando en la cornisa, vas a estar en una desesperanza tan grande que vas a sentir que la única salida es ir al abismo. Es que nunca es restarle importancia a la duda, es cómo afrontas la duda. Así que si tú estás, y quiero orar, si tú estás en este momento, estás en la cornisa, estás literalmente mirando el vacío, creyendo que no hay un sentido a tu situación, que no hay un sentido para lo que estás viviendo, quiero que hoy puedas sentir a Dios al lado tuyo. Antes de que ores, quisiera leer algo muy rápido
y es Mateo 28, versículo 20, parte B, que dice: y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Es una promesa que nuestro Señor nos hace. Y hay una frase con la que quiero terminar para que tú por favor nos dirijas en oración, y es: recuerda que los discípulos que alguna vez dudaron cambiaron el mundo. Es decir, todos podemos tener dudas. En algún momento de crisis podemos tener ese sacudón de ¿qué está pasando? Pero la diferencia es: ¿y qué voy a hacer con esto? ¿Le creo al diablo que me está diciendo Dios no te ama, tú estás solo, no vale la pena luchar, continuar? Exacto. O más bien recuerda lo que Cristo ha hecho por ti y que eso sea suficiente para más bien levantarte. Si los discípulos que dudaron pudieron cambiar el mundo, tú también puedes ser un instrumento de Dios para cambiar a otros. Amén. Y eso que tú dices, quiero cerrarlo con dos cosas. Una en la que me quedé, que va a ser mi momento de oración. Al final quiero que, si tú te sientes en la cornisa, pero quiero hacer de pronto una afirmación y la hago con la mayor humildad, pero también vehemencia. Porque también esta es una invitación a tener cuidado, a ayudar. La palabra nos dice que nosotros debemos levantar al que está caído. Y en caso tal de que tú necesites exhortar, hazlo en el nombre de Jesús. Pero coloca siempre el Espíritu de Dios. No lleves palabras que no nacen en el corazón de Dios y que se transmiten a través del Evangelio de Cristo. Amén. Lo digo básicamente porque uno debe tener cuidado, debe tener mucho cuidado. Cuando uno habla de alguien, cuando uno habla de una crisis de otra persona, cuando tú te colocas en un lugar que no te corresponde, tu lugar es orar por el quebrantado, por el que sufre. Ese es el lugar del creyente. No, tu lugar no es estar en el lugar de Dios juzgando si la persona merece o no merece lo que está pasando. Y esto es lo que más ha alejado a que las personas que caen en pecado puedan ser restauradas. Porque muchas veces se encuentran en las personas el rechazo y no el amor de Dios. Y acá nosotros hablamos porque ha pasado una cosa. Muchas de esas personas que en algún momento fueron enviadas a nuestra vida, muchas veces con el ánimo de destruir o de aprovechar algunos momentos de crisis, muchas de esas personas no vieron que Dios estaba utilizando esa crisis para colocar una unción. Y lo hablo desde mi más profunda humildad. Y por eso hoy hacemos este podcast, porque hemos aprendido que eso que Dios nos ha dado, que viene del cielo y que hemos aprendido a través de la crisis, debemos utilizarlo para levantar a otros que están pasando por momentos como los que nosotros hemos pasado. Por eso jamás esperen de nosotros algo diferente a orar, a enseñar la verdad del Evangelio. Amén. Y una de esas verdades, es la última, es que tú no estás solo, que puedes estar en la cornisa, literalmente al borde del precipicio. Pero hoy en el nombre de Jesús, Él ha colocado este mensaje para recordar todas las promesas que están en su palabra. Que tú las conoces porque en estos momentos esas promesas se hacen vida a través del Verbo que se hizo carne, que se llama Jesús. Todo lo que la Biblia enseña desde Génesis hasta Apocalipsis es un camino abierto para conocer a Jesús. Cuando conoces a Jesús, comienzas a entender que hubo un amor tan grande que no solamente rompió esa frontera que nos colocaba en la muerte eterna y que abrió un camino hacia la vida eterna, sino también a una relación perfecta. Y en esa relación, Dios no es indiferente a tu dolor. Hoy Él te está abrazando. Él hoy está recibiendo tus lágrimas. Él hoy está colocando palabras de bendición donde solamente habían palabras de destrucción. Hoy Él está colocando su espíritu en un corazón que estaba aislado y que se sentía en soledad. Hoy Dios, a través de este mensaje que está inspirado en su palabra, está rompiendo cadenas que los ataban al pecado, y no solamente al pecado, sino a la desesperanza de la vida. Así que, Señor Jesús, hoy quiero darte gracias por este programa, por la vida de mi esposa, por poder enseñar tu palabra. También quiero glorificarte porque en nuestros momentos de crisis personales, en nuestros momentos de crisis familiares, Señor, tú has estado con nosotros, porque tú has sido la clave, Señor, porque trabajar en nuestra relación vertical, buscando primero el reino de Dios y su justicia,
nos ha ayudado a encontrar en las añadiduras la esperanza y la respuesta que muchas veces han sido motivo de nuestra oración. De igual manera, hoy clamo por cada familia, por cada persona que hoy nos está viendo a través de este programa de Cheo y Vivi, para que ellos hoy puedan ser ministrados, para que ellos hoy puedan ser abrazados, para que ellos puedan experimentarte, Señor, como ese Dios real, como el Dios de su vida. Amén. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que a través de nuestras crisis podamos no solamente experimentarte como el Señor Salvador, sino también como ese Señor que hace milagros, que tiene el control, que nunca pierde el control de nuestra vida y que siempre nos mostrará que tiene planes de bien y no de mal, de vida y no de muerte. Hoy te doy gracias, Señor, y hemos hecho esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, yo creo que este capítulo ha sido de gran bendición. Les pedimos como siempre que lo compartan. Probablemente no estés tú viviendo una crisis, no sea tu caso, pero seguramente conoces a alguien que está necesitando este mensaje. Y si eres tú, pues esperamos que el Señor haga una obra en tu corazón y de verdad llegue este mensaje hasta lo más profundo de tu ser y Él pueda abrazarte, consolarte y recordarte que tú eres su hijo, que te ama y que no estás solo. Así que bueno, si Dios permite, nos vemos muy pronto en otro capítulo de Cheo y Vivi. Dios los bendiga y gracias por acompañarnos. Dios los bendiga.